Bien. Bueno, Romy, me habías consultado el tema del índice y coincidir. Sí. Ok, bien. En el caso de lo que es esa función, vamos a ver acá en Excel, se utiliza en reemplazo de la función de buscar b, dependiendo de la ubicación que tengan los elementos. Como vos me habías comentado el otro día. O sea, yo, por ejemplo, en lo que es la función buscar b, los códigos por defecto van a estar ubicados siempre al principio. Si yo voy a agarrar una planillita de Excel, acá por ejemplo tengo el número de socio ubicado al principio de todo. Después abro otra planilla cualquiera, tengo en este caso el código país ubicado al principio de todo. Pero si en algún momento yo me encuentro que los códigos o la información está ubicado en otra posición, supongamos que por una cuestión de diseño el que lo armó puso los códigos al final de todo. Entonces, si nosotros nos encontramos con los códigos en esta posición y los datos que debemos traer o que tenemos que cargar se encuentran a la izquierda de los códigos, la función buscar b en estos casos no funciona de la manera correcta. En ese caso es cuando estamos utilizando la función de índice y coincidir. ¿Sí? En ese caso es donde hacemos uso de la otra función. Todo va a depender de la posición en la que se encuentre este elemento. O sea, lo que tomamos como referencia para buscar el dato y traerlo. Vamos a hacer. Voy acá, en esta planilla. Voy a darle un nombre a esta tabla para mostrar un ejemplo. Buscar B. Acá tengo esta información. Socios. La columna. Yo necesito el apellido, creo que estaba en la columna número 2. Y quiero que sea una coincidencia exacta. Entonces vamos a ver si lo trae. Bueno, en este caso me lo está trayendo, porque la información yo acá la tengo ordenada. Lástima que no tengo ningún pero no tengo ninguna armada para la función extraer. A ver, 345 García, esto lo está trayendo bien, el nombre también lo va a traer bien. A ver si... Bueno, esto creo que era un error del código 48. Voy a cargar los datos, estos de acá, y los voy a buscar. Socios, columna 3. Ahí está. Bien. Y acá voy a poner número de socio, edad, y bueno, me faltan el resto de los datos, así que voy a poner solamente cantidad de partidos jugados. Entonces acá en número de socio voy a cargar cualquiera de estos números. Este 48, vamos a poner 78. Ahí está. Y vamos a ver acá, buscar B. El número, que sería uno de estos cualquiera. La matriz de datos,
y la columna donde quiero extraer la edad, que es la columna número 3. Ahora sí. Entonces, acá tengo toda la información. Y le estoy diciendo, bueno, el número de socios es el 65. O sea, este es el número que quiero traer. La siguiente información que me pide Excel es dónde, o sea, cuál es la tabla donde se está buscando esa información. Y cuál es la columna donde se encuentra el dato que yo necesito traer. En el momento en que en la propia tabla, porque al traer los datos me los trajo sin problemas, lo que es el nombre y el apellido, pero cuando estoy trabajando en esta tabla para extraer los datos, la información que se encuentra a la izquierda del número de socio, o sea, del código de referencia, no me lo trae de manera correcta. Fíjate, yo quiero saber la cantidad de partidos que se jugaron. Entonces lo mismo, pongo buscar B, busco como referencia el número del socio, que es un número de estos que están acá, señalo la tabla de donde trae la información y le indico la columna, que en este caso es la 5. Y lo mismo, no me está trayendo absolutamente nada. Este es el problema que tenemos con la función buscar B. En cambio, si los socios estuvieran ubicados al principio, voy a seleccionarlos, los voy a pegar, voy a hacer acá la misma función y voy a poner buscar B, el valor buscado, este numerito, la matriz, que es esta tabla, y la edad, que sería la cuarta columna. Valores exactos. Y acá sí me lo trajo. O sea, yo voy al socio 65 y me trae la edad correcta, que sería 19. Si quiero la cantidad de partidos que jugó esa persona, lo mismo. Buscar B. El código, que es lo que quiero que busque. En dónde quiero que haga esa búsqueda. Y la columna que quiero que traiga. Que es la número 4, 5, 6. Ahí está. Entonces, el jugador, el socio con el código 65 tiene 19 años y jugó un total de 8 partidos. Entonces, si el número de socio está, o sea, el código está al inicio, la información la trae sin ningún problema. Pero si se encuentra al final de todo o en el medio, la ubicación sería después de la columna donde yo voy a traer los datos, la función buscar B me genera este error. Entonces, la mayoría de las veces cuando estás trabajando con una planilla, ya sea que la armaste vos o es una planilla que está armada en el trabajo, el 90% de las veces el código de referencia siempre lo vas a tener al principio. Si por algún motivo el dato que vos necesitas se encuentra en una posición a la derecha del valor que estamos buscando, la función buscar B no te va a servir. O sea, si yo tengo la planilla del trabajo, lo tengo de esta forma, y en base al número del socio yo necesito extraer cualquiera de estos datos, la función esta no me va a funcionar, no va a servir directamente. Entonces ahí es donde entra la función índice y coincidir. En realidad son dos funciones en una, ya que la función índice por sí sola realiza una acción y la función coincidir por sí sola realiza otra cosa diferente. Lo único que después se agrupan para que funcionen correctamente. Lo que hace la función índice es devolver un valor, devuelve un valor, y lo que se fija, o sea, lo que tiene como guía es la ubicación, dependiendo la posición en donde se encuentra.
dicho valor. ¿Cuál sería la posición? La fila y la columna donde está. O sea, eso es lo que hace la función índice. Me devuelve el valor que se encuentra en esta posición. Y por otro lado, coincidir, lo que hace es, en vez de devolverme el valor, devuelve la posición. Devuelve la posición donde se encuentra el valor. Entonces las voy a hacer por separado, para que las podamos entender. Coincidir. Entonces yo voy a poner índice y me dice, devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular en un rango especificado. Entonces agarro índice, selecciono la matriz, que en este caso no selecciono los títulos, sino que selecciono la información que se encuentra dentro. Entonces digo, bueno, quiero que me seleccione lo que sería, voy a marcar todo completo. Punto y coma. Y acá le tengo que decir en qué fila y en qué columna se encuentra ese dato. Si yo estoy buscando, por ejemplo, este número de socio y quiero saber dónde es que está, me fijo que está en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en la columna número 10. Y en la fila yo no me voy a guiar por el número que está acá, porque yo empecé la selección una fila más abajo. Entonces estaría en la 10 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 también. Entonces sería fila 10, columna 10. Al haberle dado la coordenada, o sea, la posición en la que está, me devuelve ese valor. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a la columna número 10, fue hasta la fila número 10, y en la fila número 10 se encontró con este número y me lo trajo. Si yo, por ejemplo, quiero que me devuelva el apellido Escobar, entonces si yo quiero que me devuelva el apellido Escobar, tendría que hacer lo siguiente. Marco todos los datos que están acá. La fila donde tengo Escobar. 1, 2, 3, 4. En la fila número 5. Entonces acá pongo el 5. ¿En qué columna se encuentra? En la primera columna, que es la del apellido. Y ahí me trae Escobar. Entonces índice devuelve un valor dependiendo la posición donde se encuentra dicho valor. Eso es lo que hace el índice. Por un lado, usé el índice para que me devuelva el dato. ¿Qué pasa si yo quiero saber la posición en la que se encuentra Escobar? O sea, quiero que me devuelva dónde está ubicado. Entonces ponemos coincidir. Y me dice, bueno, ¿cuál es el valor buscado? Ya que lo tengo acá, voy a poner Escobar. O escribirlo entre comillas o seleccionar la celda. ¿Dónde se encuentra Escobar? Escobar está, yo sé que está acá, en esta columna. Y el tipo de coincidencia exacta. Fíjate que, a diferencia de índice, en el caso de coincidir, yo ya seleccioné la columna, o sea, no marqué todo. Acá yo seleccioné la columna donde sé que ese dato está. Entonces me dice, bueno, de esta columna que vos seleccionaste, Escobar se encuentra en la fila número 5. A diferencia de la estructura de buscar B, acá en buscar B le indico la columna de donde va a extraer la información, pero selecciona toda la tabla completa, incluyendo los rótulos, incluyendo los títulos de cada una de las columnas. Entonces, con índice y coincidir,
yo puedo tener un poco más de libertad en qué columna, sobre qué columna quiero trabajar o sobre qué rango de elementos voy a estar trabajando. O sea, no requiero seleccionar si no quiero toda la tabla completa. Simplemente selecciono el rango con el cual voy a estar, o sea, el rango que voy a utilizar. Entonces, si yo necesito que al poner el número del socio me traiga la información correspondiente, entonces yo primero necesito saber la posición donde se encuentra el número que estoy escribiendo acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo acá voy a traer de vuelta con índice el número 65. Así voy a poner índice, voy a seleccionar todos los datos completos y voy a buscar dónde está el 65. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá yo lo estoy buscando manualmente. Entonces le pongo fila 10 y columna 10. Por lo general, yo no puedo estar contando y decir, bueno, en tal fila o en tal número de columnas se encuentra dicho valor. Entonces, la función índice, si yo empiezo con la función índice, no es tan práctico, porque tengo que andar contando las filas y las columnas que tengo una por una. Entonces, antes de empezar con índice, voy a hacerlo primero con coincidir. Coincidir. ¿Por qué? Porque coincidir, ¿qué era lo que hacía? Coincidir me trae la posición. Así que, ¿cuál es el valor buscado? El valor que estoy buscando es este, el 65. ¿Dónde lo estoy buscando? En esta columna. Así de sencillo. Y quiero la coincidencia exacta. Y ahí me dice, bueno, lo tenés en la fila 10. Entonces, de esa manera, yo omito tener que estar contando cada una de las filas. Porque ya me va a decir, bueno, el 65 en esta columna te lo encontré en la fila 10. Si estoy buscando el 23, ese te lo encontré en la fila número 2. Y ahora con índice, voy a poner índice, y le voy a decir, bueno, quiero que me busque en todos estos lados qué número de fila. Voy a acercarme un poquito más. Ahí, voy a hacer un clic. Acá, voy a hacer un clic. Yo el número de fila lo tengo en esta celda, que es la F20, que es la que está bajito. Entonces, el número de la fila ya lo tengo. O sea, la fila que quiero es este numerito que se encuentra acá. Pero si yo quiero la edad de esta persona, ¿qué columna necesito para la edad? La columna es la número 3. Y ahí ya me trajo la edad. Entonces, acá mediante la función índice y coincidir, ahí ya pude obtener el valor que la función buscar B no me trajo. Porque la edad yo la quería conseguir acá con buscar B. Y fíjate que con la función índice logré traer la edad sin importar la posición donde estaba el número del socio. Entonces, esa es la ventaja que tiene índice y coincidir con respecto a buscar. No importa la posición, o sea, no importa si esto está en adelante, atrás, en el medio, no importa dónde esté. Yo voy a poder encontrar el valor que estoy buscando sin ningún inconveniente. Es un poco más complejo porque yo necesito trabajar con dos funciones. Con buscar B es una sola función, es más fácil. Pero acá tengo que mezclar y hacer uso tanto de índice como de coincidir. Lo importante acá es saber para qué sirve cada una de esas funciones. Siempre recordá este detalle, coincidir devuelve la posición, o sea, dónde es que está ubicada en la planilla. La posición, vamos a aclarar que es la posición de la fila.
Eso es lo que devuelve. Devuelve la posición de la fila donde se encuentra el valor buscado. Y la función índice devuelve el valor, o sea, la información, dependiendo la posición donde se encuentra dicho valor. O sea, en qué fila y en qué columna está. Entonces acá lo que vamos a hacer es, con la función índice coincidir, vamos a armarla para que al momento de colocar el número de socio me devuelva la edad y podemos traer el resto de los datos también, el nombre y el apellido. Voy a insertar acá una fila que me traiga aunque sea el apellido. El apellido o el nombre. Apellido solo, ahí está. Entonces, al colocar el número de socio me tiene que traer el apellido, la edad y la cantidad de partidos jugados. Nosotros habíamos armado en el costadito, para tener la referencia, por un lado índice y por el otro lado coincidir. Así que voy a hacer más o menos lo mismo. Acá en un costadito voy a armar la función coincidir para obtener la posición que quiero. El valor buscado es la celda donde se encuentra el número del socio. Punto y coma. La matriz es la matriz del número de socio, o sea, dónde es que se encuentra ubicado este valor. Y acá selecciono manualmente toda la columna. Si mi columna es demasiado extensa, acá por ejemplo tenemos 16 datos, son muy poquitos. Pero si yo me encuentro en la planilla del trabajo, en vez de mantener presionado y arrastrar manualmente, o sea, en vez de hacer esto, podemos hacer una selección con el teclado. O sea, hacemos un clic en esta celda y con la tecla Control Shift seleccionada, o sea, mantener apretada la tecla Control, acá está activo. Mantenés presionada la tecla Control, sin soltar apretás la tecla Shift y con la flechita que apunta hacia abajo, o sea, las flechitas direccionales, apretamos una vez sola la que apunta hacia abajo. Entonces lo que hace es ir hasta la última fila que tiene un valor. Sería Control Shift. Control Shift y la flechita que apunta hacia abajo. O sea, fíjate en el teclado que tenés las flechitas de direcciones, arriba, abajo, a los costados. Entonces ahí marcamos Control Shift y la flechita para abajo. Oye, no me lo marco. No, asegúrate de haber hecho un clic en el primer valor, o sea, en el primer número de socio. Sí. Bien, ahí no sueltes, mantén presionado Control, no lo sueltes, mantén Shift, tampoco lo sueltes, y ahora la flechita para abajo. Una vez solita. No me lo tomo. Quizás puede ser por la... ¿Cómo es? Ahora sí. Me lo tomo. Si no, otra opción, en caso que no funcione correctamente, lo único que también haces un clic en la primera celda, en la primera celita nada más, sin tocar ninguna tecla, con la ruedita, por ejemplo, vas y buscas cuál es el último dato. Una vez que lo encontrás, ahí sí, mantienes la tecla Shift y sin soltar haces un clic en el último valor. La diferencia que hay con la combinación de teclas anteriores es que sí o sí tenés que desplazarte con la ruedita para ver el último dato. En cambio, con la combinación de teclas va directamente al último dato sin que tengas que desplazarte ni nada. Bien, entonces ahora, una vez que lo tenemos, punto y coma, y el tipo de coincidencia en este caso va a ser 0. ¿Por qué? Porque yo
tengo los números de socio. El número socio es como un DNI. No va a haber dos socios con el mismo código. Entonces, quiero buscar ese mismo número. Una vez que puse el 0, cierro el paréntesis y aprieto la tecla Enter. Te tiene que haber devuelto, yo puse el número 12 como número de socio a buscar, y te tiene que haber devuelto el número 4. Sí, me di vuelta. Perfecto. Ahora me voy a la celda donde tengo el apellido. Y con estos dos datos voy a traer el apellido de esta persona. Acá voy a usar la función de índice. Y cuando me pide la matriz, selecciono no los datos, o sea, no los títulos, o sea, simplemente la información de la tabla, sin los títulos. Punto y coma. Marco la celda de al lado. En caso que no me deje, que seguramente no te va a dejar, la celdita de al lado era la C20. Voy a escribirlo. C20. Como está escribiendo la función, no me permite correr la columna. Una vez que ya le indiqué la celda donde se encuentra la fila, le tengo que decir, bueno, la columna donde está el apellido. La columna del apellido es la primera. Así que ponemos... Ay, no me deja tomar toda la tabla completa. Ah, acá. ¿Será porque está partida la mitad de la pantalla o...? Puede ser, si no, hace una cosa. Un clic en la primera, o sea, en García. Sí. Control Shift. Ahora con la flechita hacia abajo, para que te tome todos los apellidos. Sí. Y así como está, Control Shift todavía lo mantenés presionado, no lo soltás. Y tocas la flechita hacia los costados. Ahí está. Y te marca todo. Y después punto y coma. Y vas a tener que escribir la celda, porque no te deja seleccionarla, que es la celda, ponemos la C, ponemos C20. Y ahí la va a señalar la celdita. Como estamos escribiendo la fórmula y la función, y está tapando la celda, entonces no me va a dejar hacer un clic en esa celda. La C20, ¿qué celda sería? ¿A cuál corresponde? La C20 es donde yo, en este caso, tengo armada, tenía armada la función coincidir, o sea, donde me devolvió un numerito 4. Ah, yo le hice en C19 entonces. Ah, bueno, entonces en C19. Sí. Bien. Entonces, una vez que tengo seleccionada ya esa celda, punto y coma, le indico la columna donde está el apellido, que es lo que quiero que me traiga. Y el apellido está en la columna 1, así que pongo 1. Y ya está. Cierro paréntesis, aprieto Enter y te tiene que haber devuelto el apellido Tejada. Sí. Perfecto, pues. Ahora bien, ya sabemos que haciendo uso de la función índice coincidir podemos traer los datos. ¿Qué es lo que ocurre? Por una cuestión de comodidad y por una cuestión también de prolijidad en la planilla, yo no puedo tener un número ahí colgado, como es el caso del 4. Acá tengo la fila y tengo el numerito ahí flotando. Entonces, estéticamente no queda bien este 4, porque este 4 yo sé para qué sirve, pero si viene otro compañero de trabajo o alguien más ve la planilla, queda el número ahí medio raro. Hay dos opciones. Opción número 1 sería agarrar este 4 y pintarlo. Lo ponemos de color blanco y ahí no hay nada. O sea, lo usamos como guía, como referencia, porque sabemos que en esta celda tenemos ese número, pero así visualmente no hay nada. Esa sería una opción que es la más simple para tapar un machetito, por así decirlo. La otra opción sería
utilizar, o sea, combinar tanto la función índice como la función coincidir. Para eso hacemos lo siguiente. Para la edad vamos a combinar las dos funciones. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner índice. ¿Por qué índice primero y no coincidir? Porque recordemos que la función índice es la que me devuelve los datos. Coincidir siempre me va a estar devolviendo un numerito que es la coordenada. Entonces, yo quiero la edad, o sea, quiero el dato, no quiero la posición. Entonces, primero comienzo con índice. Y ahora selecciono simplemente los datos de la tabla, no las columnas, sino simplemente toda la información. Y pongo punto y coma. Ahora, la función me dice, bueno, necesitamos el número de la fila. ¿Qué pasa? El número de la fila lo voy a sacar con la función coincidir. Así que así como estoy, después del punto y coma, escribo para poder abrir y llamar a la función coincidir. Una vez que abrimos la función coincidir, me pide el valor buscado. El valor buscado sigue siendo el mismo, que es el número de socio. Y lo marco. Punto y coma. Matriz buscada, o sea, ¿dónde es que está este número que estamos buscando? Este número está acá, o sea, en esta columna. Así que me voy acá y marco esta columnita. ¿Cuál es el tipo de coincidencia? Va a seguir siendo 0 porque es una coincidencia exacta. Y cierro el paréntesis de coincidir. Avísame si me seguís o te perdiste en algún punto. Vamos a ver vamos a ver acá en índice dónde estamos. Primero la matriz, que seleccionamos todos los datos. Lo segundo que estuvimos buscando fue, con coincidir, el número de la fila. O sea que acá me va a devolver el número de la fila. Una vez que cerré el paréntesis de coincidir nada más, pongo punto y coma. Y fíjate que ahora pasó y me señala, bueno, ¿cuál es el número de la columna? O sea, ¿en qué columna está la edad? Y la edad está en la columna número 3. Aprieto Enter y me dice que Tejada tiene 15 años de edad. Sí. Very good. De la misma forma que lo resolví, fíjate que no fue necesario tomar ninguna celda donde haya algún numerito. Combinamos todo en una sola función. Para la cantidad de partidos jugados voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a agarrar la función índice primero. Voy a señalar todos los datos que se encuentran acá de la tabla. Punto y coma. Y nuevamente, para averiguar cuál es la fila donde se encuentra. ¿Me espera un segundito que selecciono todo el...? Sí, no hay problema, no hay problema. Sí, ahora sí. Muy bien, very good. Después que seleccionaste el rango, ponemos punto y coma. Sí. Y ahora llamamos a la función coincidir nuevamente. ¿Cuál es el valor buscado, que es lo primero que me pide? Número de socio.
punto y coma. Matriz buscada, la columna donde se encuentran todos los números de socios. O sea, simplemente los datos, sin el título que se encuentra arriba, solamente la información. Y después, punto y coma, 0. Y cierro ese paréntesis. Avísame en cuanto lo tengas. Después de haber cerrado el paréntesis, punto y coma, ¿en qué columna se encuentra la cantidad de partidos jugados? Se encuentra en la columna número 5. Cierro el paréntesis y aprieto Enter. Sí. Very good. Perfecto. Muy bien. Y ahí ya lo tenemos. ¿Quedó alguna duda con índice y coincidir? O sea, siempre tenemos que utilizar primero índice y después coincidir. Exacto. Todo depende de lo que vos quieras traer. Yo usé, en este caso usamos índice primero porque nosotros queríamos traer la información, o sea, la información que estaba en la tabla. Si vos empezás primero con la función coincidir, lo que te va a devolver es la posición, o sea, el número de la fila. La fila 1, la fila 2, la fila 3 o la fila 4. Eso es lo que devuelve coincidir. Simplemente una posición. Nunca te trae el dato. O sea, nunca te va a traer el nombre Gabriel, nunca te va a traer el nombre Javier o el apellido Rodríguez. Te va a traer la fila donde se encuentra Rodríguez, la fila donde se encuentre Matías o la fila donde esté este número. Pero nunca el dato en sí. Es la diferencia entre una y la otra. Una me trae una posición y la otra me trae la información que está dentro de la celda escrita, ya sea un texto, un número o la información que esté ahí. O sea que la función que siempre escribo primero es el resultado que me va a devolver, digamos. Exactamente. Lo que no entendí muy bien es cuando se unen, digamos. O sea, Cuando las tengo que usar en dos veces, digamos, o unidas, no entiendo cómo funciona. el tema de usarla dos veces o por separado, en este caso, yo las unifiqué para no tener un número acá suelto. Sí. O sea, para no tener este 4. Por ese motivo, lo unifiqué. Y aparte, si yo no lo unifico, o sea, por separado, mucho no me sirven. ¿Por qué? Supongamos que yo quiero traer Tejada, por separado. Quiero traer el apellido Tejada. Como quiero traer la información, uso la función índice. Marco la matriz, punto y coma. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Como yo no estoy combinando ni usé la función coincidir, yo manualmente tengo que contar la cantidad de filas que hay hasta llegar al apellido Tejada. Entonces yo tengo que poner, acá estoy en la fila 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí pongo 4. Punto y coma. Y bueno, la columna la tengo que colocar también manualmente. Y ahí llegué hasta el apellido Tejada. ¿Qué pasa si ahora digo, bueno, ahora quiero el apellido, no sé, Rodríguez? ¿Qué pasa? Tengo que entrar en la función y contar nuevamente las filas y decir, bueno, a ver, Rodríguez está en la fila número, acá contando, está en la número 12. Y ahí estoy trayendo el dato Rodríguez. Entonces, la función índice por sí sola me trae la información, pero tengo que poner todo manualmente. Tengo que contar, fíjate, hay que contar la cantidad de filas que hay para poder traer el dato. O sea, esa sería la diferencia entre usarla combinada
con la función coincidir y usarla solita. Sola tuve que poner yo todo manualmente. O sea, yo tuve que contar las filas, tuve que contar todo. En cambio, si la combino con coincidir, coincidir va a ser la encargada de buscar la fila. O sea, yo no tengo que contar nada, le tengo que decir, buscame Rodríguez, ¿dónde es que está? Entonces, la función coincidir va a buscar en esta columna Rodríguez y me va a decir, mira, Rodríguez está ubicado en la fila 12. Entonces, gracias a ese dato, con la función índice, ahí estoy extrayendo la información que está en la fila 12. Y ahí me trae Rodríguez. Es como para ahorrar como para ahorrar los pasos. Pero digamos que la función coincidir está todavía dentro de la función índice. En este caso sí, acá sí las armé. Y el punto 3, o sea, el final sería... El 3, este numerito 3 es la columna. Me voy a acercar un poquito para que se vea mejor la función. Ahí está. Acá armamos todo junto, todo completo. Entonces, este 3 pertenece a la función índice. Fíjate, yo abrí índice. La función índice tiene 1, 2 y 3 parámetros, o sea, tiene 3 partes. Matriz, número de la fila y número de columna. Entonces, en el momento que hago un clic en el 3, me señala y me dice, bueno, este es el número de columna. Ok, ya voy entendiendo. Lo que yo coloco en esta parte, o sea, en el medio de la función índice, esto es el número de la fila. Más allá de que acá estoy usando la función coincidir o coloco yo un número manualmente, va a ser la fila. Y la primera parte es la matriz, o sea, donde están todos esos datos, o sea, el rango de datos. Ah, listo, ya entendí. Very good, very good. Acá no, se prestó a confusión porque metimos una función adentro. Claro, sí. Pero fíjate que acá abrí la función coincidir y la cerré acá en el paréntesis. Entonces por eso este 3 todavía viene del índice. Al haber abierto la función y cerrarla, listo, ya está. La empecé y la terminé. Listo. Muy bien, very good. Uy. Ahí está bien. Bien, esto lo voy a cerrar. Antes de continuar, acá en la última clase que subí, armé dejé grabadito índices y armé la primera hoja del boletín en Publisher. Antes de continuar, acá tenemos un ejercicio bastante extenso de PowerPoint, pero no solamente tenemos este, sino que más abajo, después del integrador de Word, tenemos otra nueva plantilla de PowerPoint. Entonces, como se repiten mucho los ejercicios, en este caso yo subí en el Classroom la plantilla de cosa que no sea cosa que no tengamos que armar también totalmente de cero. La plantilla ya va a venir con un diseño, o sea, ya va a estar totalmente armadita. Bienvenidos estudiantes. Que esta es la actividad que está en la página, se cuenta en la página 76 después del manual del módulo 4. Entonces acá es donde ya prácticamente está armado. Obviamente faltan algunos diseños, falta un poquito lo que es la información que hay que cambiar. Por ejemplo, me dice información sobre la clase, el título, y acá la plantilla me dice más sobre nuestras clases. O sea, el título es distinto.
Entonces, en el caso de la plantilla es simplemente ingresar y cambiar los datos, o sea, reemplazarlos por la información que se encuentra acá. Esa es la utilidad de la plantilla. La plantilla ya viene prediseñada, prearmada y simplemente modificamos los datos que están adentro. Si hay diapositivas que sobran, esas diapositivas se van a estar eliminando. Y este ejercicio, que es el integrador número 3, este lo podemos dejar como un ejercicio extra en caso que queramos practicar un poco más el uso de los SmartArt y de los gráficos. Entonces se puede dejar como una actividad extra. Igualmente, si es necesario, lo puedo resolver en la clase, no hay ningún problema. Pero es bastante extenso. Eso se puede también hacer de tarea, digamos, también. Exacto. Sí. Los que voy a estar resolviendo, más que nada ahora, van a ser los ejercicios de Excel. Que esos sí son los que son un poquito más complicados. ¿Sí? Igualmente voy a hacer este de Excel y el otro que se encuentra bajito. Entonces son, igualmente es a elección, o sea, este sí, ya subí la plantilla para hacerlo, pero este ejercicio no es obligatorio, este integrador no es obligatorio que lo hagamos, porque si te acuerdas bien cómo trabajar con las transiciones, cómo trabajar con los SmartArt, no es necesario que lo hagas, pues ya los SmartArt y las transiciones lo vas a estar haciendo en el integrador número 5. Por eso el otro integrador es opcional únicamente. Vamos para abajo. El integrador número 5, que ese archivo lo subí en el Classroom, donde ya va a estar todo armado, es el que vamos a estar resolviendo ahora. Y si observamos bien, ya prácticamente no queda nada de ejercicio, ya prácticamente lo estamos terminando. El tema es el siguiente. Dentro de poco tendremos que tener el examen de secretariado, pero como todavía te falta resolver algunos ejercicios prácticos para ponerte al día, bueno, obviamente no vamos a tener ya el examen. Entonces el examen final puede ser, depende cómo vayas con las actividades y si hay dudas o no, puede ser el 18 o el 25 o ya el 1 de abril. Yo calculo que el 25 o el 1 de abril quizás ya estemos encaminadas. Depende cómo vos vayas con las actividades y también si hay alguna duda. Bueno, sí. Después me vas diciendo el próximo sábado, me dice, mire, profe, estuve haciendo prácticos o no di con el tiempo para practicar y vamos viendo. ¿Y en el examen qué va a tomar? ¿Qué es lo que entra? Y en el examen lo que entraría es como un integrador de todo. Va a estar la función buscar B de Excel. Va a ser una presentación va a entrar PowerPoint, va a entrar Word y va a entrar Publisher. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de Word, te voy a pedir que armes como un flyer, o sea, esto es un flyer. Ahí está. Esto sería un flyer. Es para avisar de un evento. Es una foto con un título, una dirección y una fecha del lugar del evento. ¿Sí?
Esto es lo que armaríamos en Word, con un tema que yo te lo pasaría en el examen. Te digo, bueno, este es el tema del cual se va a estar hablando y de este haríamos un flyer. Y después en Publisher también lo mismo, se armaría en base al tema que yo te voy a dar, se armaría un boletín. Y después el PowerPoint también es una presentación en base al mismo tema. Y acá en Excel sería buscar B, o sea, lo que es índice y coincidir no va a estar en el examen, así que por ese detalle no te preocupes. Pero sí tendremos buscar B en Excel y matriciales. Al menos una función matricial va a haber en el examen. Función Syconi también. Bueno, Esos serían los temas que van a estar en el examen. En Word, fíjate que combinar correspondencia no va a haber, así que simplemente armar el diseño. Los que van a llevar más tiempo va a ser de resolver es el del Publisher y el de PowerPoint, o el de Word en sí es recortito. Entonces, en la semana, fíjate, si de repente, si se te complica mucho la función del Syconi y las matriciales, o el buscar B, hacemos repaso sobre estas funciones. Lo mismo si de Publisher, algo que no te acordás, también vemos Publisher y vamos enfocándonos en los puntos donde estamos más flojos. Así que bueno, me voy acá en Excel. Y una vez que tengas abierta la planilla, me avisas, así empezamos a resolverlo. listo. Muy bien. Acá me dice, bueno, tengo una lista con las provincias. Y después, acá en viviendas, tengo una lista con el tema de la población. La población es la suma de la cantidad de viviendas urbanas y la cantidad de viviendas rurales que hay. Así que vamos a sumarlos. Sería cantidad más cantidad. Es simplemente una fórmula sencillita. Una vez que resuelvo el primero, autollenado. No te preocupes por los números si son muy grandes. Don't worry. Listo. Muy bien. Ahora, en lo que sería la columna de urbana y la columna de rural, tenemos dos columnas adentro. La cantidad y la de porcentaje en cada una de ellas. Yo acá tengo el número entero de la cantidad. Y acá tengo también el número entero de la cantidad. Pero a mí me gustaría saber en cuestión, o sea, que me devuelva en porcentajes cuánto es que representa esa cantidad de población. O sea, si representa el 20% de la población, el 50%, el 70% o el 80%. Para hacer ese cálculo, es como una regla de 3 simples. Y la regla de 3, en el caso de Excel, lo que hacemos es una división. O sea que agarramos la cantidad, estoy acá en urbanas, agarro la cantidad y lo divido sobre la población que acabo de sumar. Del resultado de esta división me devuelve un valor en porcentajes y me dice que de la población total, un 93% son viviendas urbanas. Hay que tener cuidado con el tema de la división, ya que si yo elijo las celdas al revés,
me va a devolver un valor superior al 100%. Esto en este caso estaría mal, porque es el valor pequeño dividido el valor más grande. De la misma forma que se resolvió el de urbanas, hacemos el de rural. Y también, cuidado con el orden. Seleccionamos primero el valor que corresponde a la cantidad y lo dividimos sobre el valor que corresponde a la población. Y después autollenar. Bien. Muy bien. Bueno, ya tenemos todos los datos. Voy a ir más abajito. Y acá ya tengo hecho el punto A, que era la suma de población urbana y rural. El punto B, que era averiguar el porcentaje. Y ahora el punto C me dice, las regiones dependerán de las siguientes consultas. En el caso de las provincias que son de Buenos Aires, que sean Cava o que sea Santa Fe, en caso que en la columna provincias aparezcan cualquiera de estos tres valores, la región que le corresponde es la número 1. Después, si aparecen cualquiera de estos valores en la columna provincia, es la región número 2. Entonces, algunas pueden ser que aparezca valor falso o 0, porque puede ser que no esté cargada acá en la tabla. Me parece que, por ejemplo, Tierra del Fuego no está. Ahí está. Había una que no estaba. Ah, Santa Fe. Por ejemplo, Santa Fe no está. Entonces Santa Fe me daría. Ah, Santa Fe sí. Ah. Bueno, hay uno, San Luis. San Luis. A ver. San Juan. Santa Cruz. Bien, San Luis. San Luis, por ejemplo, no está. En el caso de San Luis, para que no aparezca la palabra falso, seguramente le vamos a poner 0. O celda vacía para que no salga nada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a posicionar acá en región y voy a abrir la función del C. Para poder devolver la región 1, yo tengo que evaluar la información que se encuentra acá en esta celda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo acá pongo, por ejemplo, igual Buenos Aires, y digo, bueno, que me devuelva la región número 1. Como es un número, va a ir sin comillas. ¿Qué pasa? Acá estoy preguntando por una sola provincia. ¿Qué pasa con el resto? Con, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires y con Santa Fe. Si yo sigo así, tendría que volver a plantearlo nuevamente y decir, sí, en esta celda está escrita Ciudad de Buenos Aires, entonces que me devuelva 1. Pero si está escrita en esta celda Santa Fe, quiero que me devuelva 1. Entonces, acá tengo un problema. Tengo un problema grande porque son muchas las provincias por las cuales yo tengo que preguntar. Por ejemplo, en este caso tengo un total de 5 provincias. Entonces, ya de por sí la función me está quedando extensa, simplemente preguntando por 3. Imagínate, por 5 me va a quedar un choclo impresionante. Entonces, fíjate que hay algo que me está devolviendo siempre. El valor que tienen en común estas provincias es la región, que es la región número 1.
Entonces yo podría buscar una manera de agruparlas. Así que esto lo voy a borrar. La función que me permitía agruparlas era la función O. Teníamos la función O para poner varias condiciones y teníamos también la función del psiconí para evaluar distintas condiciones. En este caso la función del i no la puedo utilizar porque yo simplemente estoy trabajando con las provincias. La función del i es cuando yo estoy haciendo varias preguntas en celdas distintas. Por ejemplo, si es Buenos Aires y la cantidad, por poner un ejemplo, es mayor a 40.000 o... Entonces ahí ya tengo dos condiciones, ¿no? Si es Buenos Aires y cantidad mayor a 40.000. En este caso voy a hacer uso de la función O, porque en la celda de Buenos Aires, en esta celda A4, puede decir, puede estar Buenos Aires, puede estar Ciudad de Buenos Aires o puede estar Santa Fe. En vez de poner, lo voy a colocar ahora para que se entienda. Yo puedo poner Buenos Aires, punto y coma. Puedo volver a seleccionar la celda A4 y preguntar nuevamente si es Ciudad de Buenos Aires, punto y coma. Pregunto nuevamente si es Santa Fe. Una vez que terminé de plantear y preguntar, fíjate si en la celda A4 dice Buenos Aires o si dice Ciudad de Buenos Aires o si dice Santa Fe. Cierro el paréntesis del O. Y ahora digo, bueno, si es cualquiera de esas tres, que me devuelva el número 1. Entonces, de esa manera, ahí agrupé toda la información utilizando la función del psicono. Y el 1 lo devuelvo, en vez de 3 veces repetido, lo devuelvo una sola vez. Esta sería una opción mucho mejor que la opción anterior, donde repetía el 1 un montón de veces. Pero, aún así, la función sigue siendo muy extensa. ¿Por qué? Porque estoy preguntando por la celda A4 los distintos valores. Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe. Y después cuando me toque lo que es la región 3 o 4, estaría preguntando por Catamarca, por Jujuy, por La Rioja, por Mendoza y por Santiago del Estero. Entonces, a pesar que me ahorré el 1 de repetirlo varias veces, la función sigue siendo muy extensa. Así que lo voy a borrar. Pero me voy a quedar simplemente con la función O. Así como está lo voy a dejar. Marco nuevamente la celda A4 y le voy a pedir a Excel que se fije si esta celda es igual a. Me desplazo hacia abajo y selecciono estas 3 celdas que están acá. O sea, las tengo que marcar. Puedo bloquear el rango de celdas con F4. Cierro el paréntesis, punto y coma, y acá coloco el 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este punto? Acá, como la información está escrita en distintas celdas, mejor dicho, o sea, estas provincias, bueno, provincias entre comillas, están escritas en distintas celdas, yo pude seleccionarlas. Entonces, al haberlas seleccionado, es como si las hubiera escrito, como hice hace un rato, que las escribí todas una por una, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá las agrupé en una selección. Y devolví el 1. Y voy a hacer lo mismo, punto y coma, para el resto de las regiones. Ponemos el sí, abro el paréntesis, coloco el O,
abro paréntesis y pregunto nuevamente la primera celda, que es A4, si es igual, y ahora voy a las siguientes provincias: Chaco, Formosa, La Pampa, San Juan y Tucumán. Una vez que marqué el rango, lo bloqueo. Cierro el paréntesis de la U, punto y coma, y le digo, bueno, si es cualquiera de estas provincias que seleccioné, entonces devuélveme el número 2 como código de región. Repito lo mismo, la celda A4, y ahora voy a preguntar por las otras provincias. Nuevamente, este rango de datos lo bloqueamos. Cierro el paréntesis del O y acá le digo que es la región número 3. Vuelvo otra vez el sí, la O y el A4 y me voy con las otras provincias. Si es igual a cualquiera de ellas, cierro el paréntesis del O, punto y coma, que me devuelva la región número 4. Vuelvo otra vez, la celda 4, que es donde tengo las provincias, la primera provincia, o sea, este dato, y ahora pregunto si es igual a estas tres. Y bloqueo las celdas. Cierro el paréntesis de lo, punto y coma, y le indico que es la región número 5. ¿Qué pasa si no es región 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5? Caso contrario, lo puedo colocar como código de región 0. Entonces, ¿cuántos paréntesis voy a cerrar? No tengo que olvidarme que la función O, yo abrí el paréntesis, pero después lo cerré. Así que hasta acá tengo un solo paréntesis, que es el del sí. Se abre otro sí, acá tengo la O, abro y cierro. Entonces simplemente tengo hasta acá 2 paréntesis. Entonces los paréntesis que voy a cerrar son solamente los paréntesis del sí. ¿Cuántos sí tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, al final de todo voy a cerrar 5 paréntesis. Si yo aprieto la tecla Enter, puede que me devuelva 0 o me tire un error, como en este caso. El error ocurrió más que nada por lo siguiente. Yo acá estoy trabajando con la celda 4. Perfecto, es una sola celdita. Pero acá la estoy comparando con un rango de celdas. Es como que en esta sola celda puede estar cualquiera de estos datos. Cuando trabajamos con rangos de datos, ahí estamos haciendo uso de las funciones matriciales. Por lo tanto, así como está, en vez de apretar Enter, colocamos Control, Shift y Enter. Y ahí me dice, bueno, Buenos Aires está en la región 1, Catamarca en la región 3. Vamos a fijarnos, Catamarca, región 3. Chaco no está, así que región 0. Pero acá Chaco está. Tendría que haberme devuelto a región 1. Acá Formosa, ahora vamos a ver por qué Chaco me devolvió 0. Córdoba, está Corrientes, Córdoba tampoco está. Formosa está acá, así que ahora vamos a ver por qué nos devuelve 0. Salta, muy bien. San Luis, bien. Bueno, voy a ver acá las que me devolvieron 0 únicamente.
En vez de revisar la función, voy a revisar los textos. Voy a hacer acá un clic y voy a hacer doble clic en este espacio vacío. Chaco tiene un espacio en blanco. Ahí está el problema. Córdoba tiene un espacio en blanco, pero Córdoba igualmente no estaba. Formosa también tiene un espacio en blanco. Salta tenía un espacio en blanco. Dime. Yo estoy intentando hacerlo, pero en los errores me salta los paréntesis siempre como un error. No sé qué hice mal. A ver, compárteme la pantalla. Capaz que te quedó algún paréntesis abierto o te olvidaste alguna cosita en el medio. Ahora lo vemos. Ajá. Te olvidaste de cerrar el paréntesis del O. Fíjate, en el primero dice A4 igual el rango que va desde B34 a E34 y ahí, que está el número exacto, ahí antes del punto y coma, tic. Ahí cerramos el paréntesis del O. Y después lo mismo en los siguientes. Cuando colocas el número, antes del punto y coma, cerramos el paréntesis del O. Este 3 no, acá no va. Ahí está bien. Y si hay un paréntesis ahí que... Ah, sí, el paréntesis del 3. 3 no. Ese paréntesis, exacto, ese lo sacamos. Muy bien. Y en el 4, ahí te pasó igual. Y después ahí cerramos el paréntesis que falta. Ahí está, ¿no? Ahí estaría. A ver. Borrar los paréntesis. O sea, borrarlos hasta el 0. Los vamos a cerrar uno por uno. Bien, entonces ahí cerramos. Vamos cerrando, son 5. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, enter. Ah, perdón. Si pones enter te va a tirar un error o 0. Ah, no, está bien. Ctrl-Shift y enter. Muy bien. Perfecto. Okay. Cuando hagas auto llenado, algunos valores te van a dar 0. Por ejemplo, el Chaco, acá ya me aparece un número, pero a vos te va a dar 0. Lo voy a volver a poner como estaba antes. Ahí está. A mí me tira valor como resultado. ¿En todos? Me tira los unos y me los toma. Después lo demás todo valor. ¿Todo valor? Ok. A ver. Volver a convertir la pantalla. A ver qué pacho. Ah, sí. Estaba viendo los paréntesis y no había el resto de la función. Fíjate que en la primera parte tenemos, nos va a convenir borrarla y hacerla de vuelta. Lo que te falta es lo siguiente. Vos abrís la función del sí, abrís el lo, y cuando abrís el paréntesis de lo primero que hacemos es colocamos la celda A4, que es donde están las provincias individuales cargadas. Ponemos A4 igual el rango de celdas de la tabla inferior. Entonces la primera parte está bien. ¿Qué pasó en el siguiente? Fíjate, pusiste el sí, colocaste el O e inmediatamente pusiste el rango. O sea, te olvidaste del A4 igual. ¿Se puede editar desde ahí arriba? Sí, no hay problema. Ahí ponele A4.
A ver si... Igual. Bien, joya. If, a ver... Acá también. Ahí también. Igual. Un detalle, ahí tenemos un problema. Porque... fíjate que va desde la celda B36 y tiene que ir hasta la F36. O sea, en el verde así donde estás, ahí la 4, fíjate que va desde B36 y va hasta la G436. Creo que es hasta la G36 nada más, sin el 4. Bien, y así como está, le ponemos los simbolitos. Bien, vamos con el siguiente. Después de la O, ahí ponemos A4 igual. Bien. Y ahí va desde B37 y acá lo mismo, G37. Perfecto. Y ahí también, A4. Ahora sí. En teoría, Control Shift y Enter. Me posiciona de vuelta en... No es necesario. Ah. Desde ahí arribita. Bien. Ahora hacemos un clic en el primero, que es la celda que está bien, y hacemos auto llenar. Con el aceptor. B35, F35. B36, G36. B37, G37. B38. B38. A simple vista no se ve. No se ve el error, pero igualmente hay un pequeño error ahí dentro. No, si no nos va a convenir armarlo de vuelta. Bueno. Deja la primera, o sea, hasta el 1, que hasta el 1 está funcional. O sea, en la función. Y después borramos el resto de la función. O sea, hasta el 1 en la función armadita está perfecto y hay que modificar lo que sigue. ¿Esto lo borró? Exacto, a partir de ahí para abajo. Ahí está. Bien. A ver, pone ahí 0. ¿Acá? Sí. Cerra en paréntesis y pone Control Shift y Enter. A ver si no hay ningún error en la primera parte. Ahí, Control Shift y Enter. Y probá a hacer autollenado, a ver si te deja o tira o te tira algún error. Ah, ya desde la primera te tiene un error. No, entonces hay que borrarlo. Sí, algo raro pasó en el camino. No, vamos a borrarlo todo por las dudas. Ahí está. Ahí beta enter. Y después vacía las otras celdas. Qué raro el error ese. Si me tildó no me lo borro. A ver, apretá enter. Sí. Ah, parece que sí, parece que se tildó. Apretá si no escape.
selecciona todas las celdas y aprieta suprimir. Ahora sí. Y ahí empezamos. Ponemos el sí, paréntesis O. Abrimos el paréntesis. Seleccionamos la primera celdita que es la A. Ahí la A4. Igual. Y ponemos el rango de las provincias de la región 1. Ahí lo bloqueamos. Joya. Cerramos el paréntesis del O. Bien, punto y coma. Y le ponemos el resultado que es el número 1. Bien, punto y coma. Y continuamos y repetimos el mismo proceso para las otras. Sí, paréntesis O. Muy bien. No te olvides de, antes, bloquear las celdas y cerrar el paréntesis del O. Muy bien, ahora sí, punto y coma y el 2. Muy bien, joya. Muy bien. Ahora pongo punto y coma 0. Exacto. Y cerramos 5 paréntesis. A ver ahora. Muy bien. Joya. ¿Quién sabe qué habrá pasado en el camino? Sí. Bien. Y te va a pasar que el Chaco, por ejemplo, te da 0
cuando en realidad tendría que haber devuelto un número 2. Pero eso es un problema del texto. En la columna de provincia, donde está escrita la primera vez Chaco. ¿Acá? No, en la tabla principal. Ahí. Anda un poco más a la derecha, o sea, en la parte blanca de las celdas, donde estaría vacío, donde no se ve el texto. Hacele ahí doble clic. Y... no, ya está, ya le sacaste el espacio. Está bien, listo. Joya. En el mío seguía el espacio. Muy bien. Todas las que dan 0, fíjate si esté bien que den 0. Ahí está bien. Joya. Muy bien. Ahí está. Listo. Primera parte. Bien. Ahora. A continuación, te dice que cuántas viviendas urbanas superan los... Vamos a reanudar. Me dice, ¿cuántas viviendas urbanas superan los 2 millones? Entonces yo tengo que ir acá, en las urbanas, para preguntar cuáles superan ese monto. Así vamos a poner. Lo vamos a hacer con un contar.si. Seleccionaríamos todos los valores, punto y coma, y preguntamos para saber los que sean mayor a 2 millones. Acá lo que tenemos que hacer es, entre comillas, sí o sí que poner las comillas, colocamos el símbolo mayor y ponemos 2 millones. Y cerramos las comillas. Fíjate que la comilla se abre y adentro colocamos el símbolo mayor y el número. Cerramos después la comilla y cerramos el paréntesis. Y enter. Hay algo que hice mal, pero no sé qué. A ver. Fíjate bien las comillitas. Y el símbolo mayor tiene que estar entre las comillas, no tiene que estar fuera. Me dio 1 como resultado. Sí, está perfecto. Ok. Very good. Después me dice, hallar la cantidad total de viviendas rurales de aquellas provincias con porcentaje de vivienda urbana mayor al 90%. Entonces acá tenemos, por un lado, bueno, hay algo que está mal, porque me pide viviendas rurales y después me habla de urbanas. Me parece que acá hay un problema en el enunciado. A ver. Hallar la cantidad total de viviendas urbanas, no viviendas rurales, viviendas urbanas. A ver si vamos a modificarlo. Hallar la cantidad total de viviendas urbanas de aquellas provincias con porcentaje de viviendas urbanas, acá repetido no, pues va a queda medio raro. Ahí está. Hallar la cantidad total de viviendas urbanas de aquellas provincias con porcentaje de vivienda mayor al 90%. Entonces, tenemos que concentrarnos en el grupo de urbana y trabajar con la columna del porcentaje. De vuelta, me dice cantidad total, así que en vez de usar contar.si, vamos a usar sumar.si. Pues yo quiero que me sume todas la cantidad total.
Entonces de sumar punto sí, marco toda la columna donde están los porcentajes. Punto y coma. Y ahora, ¿cuál es el criterio? O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? Ahí en esa columna que seleccioné, estoy buscando las que sean mayor a 90%. Recordemos que hay que ponerlo entre comillas. Y después ese mismo rango lo vuelvo a seleccionar. No, perdón. El que tengo que seleccionar es el rango de cantidad. Ahora sí. Entonces, primero seleccioné el rango del porcentaje para saber los porcentajes que eran mayores a 90. Y después el rango que voy a sumar es el rango de las cantidades. Ok. Bien. Me dio otro número, no sé por qué. ¿Le pusiste mayor a 90 o mayor o igual? Mayor. ¿Y el porcentaje? 90%. Qué raro. A ver. Compartime la pantalla. De 4 de 27 de 4 de 27. No, está bien. O sea, la función está perfecta. Hay que ver si no se modificó algún número en las cantidades. Capaz de sin querer en algún momento se tocó algún numerito. Y por eso te devuelve un porcentaje diferente. Ah, ok. Eso puede llegar a ser. Pero la función está bien armada. Después me dice hallar la cantidad total de viviendas rurales y urbanas. Esto lo tengo que hacer en dos funciones separadas. Una para saber cuántas son rurales y otra para saber cuántas son urbanas. Que simplemente es una suma. O sea, sumamos esta cantidad y esta cantidad. Que puede ser, lo podemos hacer por separado para saber cuántas rurales y cuántas urbanas, o si quiero el total completo de todo, uso la función suma y selecciono el primer rango de cantidades, punto y coma, o si no queremos escribir el punto y coma, con la tecla control selecciono el otro rango. Ahí me quedó. Ahí está. Me da vuelta. Selecciono el primer rango y con la tecla control presionada selecciono el otro rango. Una autosuma sencillita. Listo. Muy bien, very good. Sumar la población. En este caso, ahí ya tengo que ir a la columna de población de aquellas ciudades, no, de aquellas regiones que sean 1. Entonces, sumar punto sí. Igual, sumar punto sí.
lo primero que tengo que hacer es buscar las regiones que sean de código 1. Así que voy a marcar la columna de las regiones. Punto y coma. De ese rango que seleccioné, quiero que me busque cada vez que aparece el número 1. Punto y coma. ¿Y qué es lo que quiero que me sume? Me está pidiendo de sumar lo que es la población. Así que lo que voy a seleccionar es la población. Ahí estaría. Puede ser que los valores no sean los mismos. Listo. Muy bien. Y después el último, sumar la población de aquellas ciudades que empiezan con letra S. Entonces, nuevamente me pide sumarlas, así que uso la función sumar.si. Y lo primero que voy a hacer es buscar las provincias que comienzan con S. Así que marco el rango de las provincias, punto y coma, y en el criterio coloco lo siguiente, entre comillas, pongo primero la S y después el asterisco. De esa forma lo que hace es, comienza con S sin importar lo que esté después de esa letra, que puede ser un número, un espacio en blanco, no importa, me lo va a traer igual. Punto y coma, y ahora sumo la población. Listo. Muy bien, very good, perfecto. Joya. Entonces acá hicimos un repasito de contar y sumar puntos. Vamos a abrirlo de vuelta. Bien. Me dice que realizar un gráfico de barras que muestre los porcentajes de la población rural junto con las provincias. Recordemos que cuando estamos armando los gráficos de Excel, vamos a seleccionar primero la información. Acá hay que tener cuidado con las celdas. ¿Por qué? Esta de provincias, cuando nosotros armábamos los gráficos, ¿qué hacíamos? Seleccionábamos el título y el resto de los datos. O sea, hacíamos esto para que el título se vea reflejado dentro del gráfico. Ahora, ¿qué pasa? Provincias me está ocupando el lugar de 3 filas. Entonces, si yo lo selecciono de esta manera, después me dice que tengo que seleccionar la población rural. Acá la cantidad de población rural. Cantidad rural. Me voy a insertar. Me pedía un gráfico de barras, así que voy acá en grupos, en el grupo de gráfico, y ya Excel me tira como un cartelito. Me dice, no hay recomendaciones disponibles para los datos seleccionados. Entonces me dice, para elegir un tipo de gráfico, haga clic en todos los gráficos, o sea, ir a la pestaña correspondiente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Más abajo me dice cuál es el motivo por el cual Excel no me está recomendando nada. Me dice que no hay recomendaciones disponibles debido a los datos seleccionados. No contiene números y el texto no se puede resumir, está vinculado a una ubicación externa, pertenece a varias hojas, contiene demasiadas celdas o contiene nombres definidos. Entonces me da distintos tips. Si yo lo ignoro y decido continuar, me aparece acá las opciones de los gráficos. Y si pongo aceptar, me trae esto vacío. Esto es debido a esta celda, o sea, esta celda que está acá
son 3 celdas donde únicamente tenemos una sola celda que tiene escrita la provincia, nada más. Las otras 2 celdas están vacías, no tienen nada. Entonces, cuando tenemos una planilla de Excel con celdas combinadas en los títulos, lo que hacemos es seleccionar solo los datos, sin los títulos. O sea que voy a empezar desde Buenos Aires, lo marco, control presionado y marco desde el primer valor hasta el siguiente. Y ahora cuando vaya a los gráficos, Excel ya me está empezando a recomendar gráficos. Acá ya tengo uno de barras inclusive. Yo puedo buscar y elegir otro distinto, pero ya que me recomendaba Excel estaba bien. Igualmente creo que eran los porcentajes. Sí, porcentajes. Ahí está. Porcentajes rural. Ahí está. O si no, voy a todos los gráficos, barras y el primero. Y acá tengo el gráfico ya armado. Me parece que lo voy a llevar a otra hoja. Mover el gráfico en una hoja nueva. Ahí está. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese detallito. Cuando están las celdas combinadas no las seleccionamos, marcamos simplemente los valores. No nos olvidemos de la tecla control, la tenemos que mantener presionada para poder marcar otro rango distinto. Avísame si pudiste hacer el gráfico o si hay algún error. Sí, ahora lo voy a pasar a otra hoja. Aquí. Muy bien. Tengo que marcar hoja nueva. Exacto. Listo. Muy bien, very good. Después tengo que hacer otro gráfico que me dice realizar un gráfico circular en 3D que muestre los porcentajes de la población urbana de las provincias. O sea, lo mismo que en el caso anterior, pero cambia el tipo de gráfico. En vez de ser de barras, 3D. Es circular 3D, perdón. Y porcentaje urbano. Bueno, esto va a quedar más raro porque son muchas provincias y muchos numeritos para lo que es un gráfico circular, pero bueno, el enunciado dice gráfico circular del porcentaje de urbana. Entonces marqué la columna de provincias, la columna de porcentajes de urbana y me voy a insertar gráficos. Excel obviamente no me recomienda ningún gráfico circular, pero nosotros vamos a buscar el circular y en 3D. Y ponemos a aceptar. Igual que en el caso anterior, el gráfico, así como está seleccionadito, lo vamos a estar moviendo en una hoja nueva. Bien, ya lo hice. Perfecto. El último, utilizar formato condicional para diferenciar las provincias. Vamos a hacer lo siguiente, porque lo que nos va a quedar es todas las celdas pintadas de distintos colores. Vamos a marcar 3 provincias a elección, o sea, yo voy a marcar Buenos Aires, vamos a marcar Catamarca y Jujuy. Buenos Aires, Catamarca y Jujuy. Estos 3 son los que voy a seleccionar. Así que, en provincia, en la columna de la tabla principal, selecciono toda la lista de las provincias. Así como están seleccionaditas, me voy a ir en la pestaña de inicio, en el grupo de estilos,
busco formato condicional. O sea, primero tengo que marcar en el gráfico en color amarillo las puntas. No, estas yo las marqué para acordarme cuáles elegí. Ah, ok. Porque dentro de 2 segundos me olvidé. Entonces yo las marqué para saberlo. Entonces solo tengo que seleccionar con el título también. Es en el título, solamente los valores. Acá en el grupo estilos, formato condicional, reglas para resaltar celdas, y de la lista de opciones voy a elegir texto que contiene. Acá en este caso tenemos Buenos Aires. Ahí tenemos Buenos Aires. Ya automáticamente me va a estar marcando tanto Buenos Aires como Ciudad de Buenos Aires. De la lista desplegable de las opciones de relleno, podemos elegir cualquiera de estas que se encuentran acá, o recordemos que en formato personalizado podemos elegirle un colorcito de relleno distinto y un color de fuente diferente. Eso ya queda a elección de cada uno. Yo voy a elegir los que ya vienen por defecto, como son 3 provincias, acá tengo ya los 3 colorcitos. Entonces, ahí ya tengo marcado, pongo aceptar. Así como sigue seleccionado, o sea, no toco nada más, vuelvo a formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene. Y la otra había dicho que iba a elegir Catamarca. Cambio el colorcito y repito nuevamente lo mismo. Formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene. Y la otra es Jujuy. Y acepto. Y listo. Y ahí ya tengo marcadas las provincias. Solamente uno, porque si no tenemos que hacer una por una, buscarlas con formato condicional y señalar todas. En este caso con marcar 3 alcance. Alcance y sobre. Listo. Muy bien. Ahora sí no pide nada más. Ahora sí, ya está terminado. Chachis. Bien. El integrador, este que se encuentra acá en el integrador de Word, es un texto donde tenemos un WordArt, el cual tiene un estilo. En el caso de, voy a abrir el Word. Cuando nosotros insertamos en Word los WordArts, por defecto siempre van a tener esta apariencia. Pero si nosotros queremos modificarlo para que una parte del texto tenga una deformación diferente, entonces, así como está el WordArt, o sea, una vez que lo tenemos seleccionado, dentro del grupo estilos de WordArt tenemos los efectos. Y en la última opción llamada transformar, ahí es donde tenemos los efectos que podemos aplicarle a los textos. Acá está como ligeramente inclinado. Y se ve más chiquito. Acá con el icono, con el cursor, este que está acá en amarillo, lo podemos transformar para deformarlo un poquitito más.
Igualmente, lo que es esto es simplemente el texto, redactarlo, darle el formato. Tenemos sangría de primera línea, tenemos espacio entre cada uno de los párrafos. Alineación justificada sería un repasito de lo que habíamos visto en los primeros módulos de Word, cuando trabajamos y le damos un formato a nuestro texto. Este green es una fotito nada más. Y esta hojita que tiene como la esquina doblada es una vez que ya el texto está escrito, ya está todo, desde insertar, desde el grupo formas, en el grupo de formas básicas, al lado de la carita que está sonriendo, ahí tenemos el rectángulo con la esquina doblada. Entonces, una vez que tenemos el texto, insertaríamos la forma. Por defecto, cuando insertamos la forma, nos vamos a encontrar que va a tener un color de relleno. Y si yo ya tenía el texto armado, lo que sería este relleno me lo va a estar tapando. Lo que se tiene que hacer a continuación es, con la forma seleccionada, ir hasta estilos de forma y desde las opciones de relleno sacar el relleno. De ahí ya tenemos la figura. La apariencia de este doblez puede ser distinto dependiendo la versión del programa de Office. En esta versión de Office el doblez es como un triangulito, es como una esquinita. Este sería simplemente un repaso en caso que no nos acordemos de algo de Word para practicar. Y después viene el integrador número 7, que me habla sobre presupuestos en el caso de Excel. Entonces acá me dice que la empresa Reparaciones Parra necesita presentar sus presupuestos con Excel. Me dice que, por tanto, crea un libro que se llame Presupuestos para incluir ahí todos los presupuestos que se confeccionan. Recuerda que debes utilizar fórmulas para multiplicar las cantidades que lo exijan y después sumar todo. Me dice que para cada presupuesto debo tener en cuenta algunos ítems. Utilizar una hoja nueva, que puedes renombrar con un nombre que te parezca adecuado. Transcribir los datos que se dan e inventar aquellos que creas necesarios y que no te ofrecen. Utilizar fórmulas y funciones pertinentes para que los cálculos se realicen de forma automática y lo más dinámica posible. ¿Qué quiere decir cuando habla de que se realicen de forma automática? Yo, por ejemplo, vamos a ir acá. Supongamos que tengo que hacer que es lo que vamos a estar haciendo ahora, que es una factura o un recibo. Entonces, yo voy a tener una cantidad, voy a tener un precio base y un subtotal. Entonces, el subtotal, yo sé que acá me tiene que traer el resultado mediante una fórmula. Entonces, en el subtotal ya coloco y digo, bueno, lo que sea que esté acá, el que se coloque como precio, se va a estar multiplicando por las cantidades. Si yo ya más o menos tengo una idea de cuánto espacio tengo para armar mi recibo, mi factura, ya armo y hago autollenado. Cuando nosotros le demos formato moneda, si yo le doy el formato monetario correspondiente, y me aparecen los simbolitos. ¿Qué quiere decir automática? Significa que si yo acá le coloco un precio del producto y escribo una cantidad, en el momento que presiono Enter, ya me va a aparecer el resultado en el subtotal. ¿Por qué? Porque acá tenemos una fórmula y le dijimos que
el valor que se encuentra acá lo multiplique después por el valor que aparezca acá. En cuanto cargue los dos datos, automáticamente me va a hacer el cálculo de la información que está ahí cargada. A eso haría referencia a lo que es la parte de forma automática. Revisar la ortografía. Si bien lo que es la corrección ortográfica fue más que nada reservado a lo que son los escritos de los documentos en Word, en Excel también podemos cometer alguna falta de ortografía, ya sea porque estamos distraídos y capaz que no nos dimos cuenta y en el apuro de repente pusimos precio o puse precio. Entonces la idea, si yo esto lo tengo que presentar, ya sea en el trabajo o tengo que imprimirlo y presentarlo a otra persona, queda mal, ya sea precio con un error ortográfico o cualquier cosa escrita. Entonces, para hacer una corrección ortográfica, desde la pestaña Revisar en Excel es exactamente igual que en Word. En Revisar tenemos la opción de ortografía en el grupo Revisión. En el momento que hacemos un clic, ¿qué es lo que ocurre? Yo acá tengo activada una sola celda. Entonces Excel siempre me va a preguntar esto. ¿Desea continuar revisando desde el comienzo de la hoja? Desde el comienzo de la hoja sería a partir de A1. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir qué área o qué parte del texto quiero que haga la revisión ortográfica. Entonces, ¿desea continuar? Le voy a decir que sí. Y me dice revisión ortográfica completada y ya está listo. O sea, en este caso, Excel no me detectó ningún error. En realidad lo estoy viendo el error, pero esto puede deberse a ver cómo está configurado el idioma de la planilla. La traducción. A ver, voy a seleccionar los datos. Ortografía. No me detecta. A ver. Idioma. A ver, español. Fíjate en tu Excel si colocando mal escrita una palabra te lo detecta la revisión ortográfica. Ahora sí. Tenía mal configurado el idioma. Con razón. No podía ser que Pérez estuviera bien. Vamos a volver a escribirlo. Entonces, en revisar, activo ortografía y ahí me lo detecta. Me dice, mira, acá esta palabra está mal. Y me da las sugerencias, que en este caso es precio. Igual que en Word, yo tengo la posibilidad de omitir ese supuesto error, ya que, por ejemplo, si es el apellido de alguien o el nombre de la empresa, puede ser que me lo tome como un error ortográfico. Entonces yo tengo la posibilidad de omitirlo. Lo que hay que tener en cuenta es que omitir va a omitir el error ortográfico mientras la planilla esté abierta. En cuanto yo lo cierre y lo vuelva a abrir y haga una revisión de ortografía, me lo va a volver a marcar. O sea, lo omito en el momento mientras está abierto.